presencia lo llena. Shabbat Shalom. Bendiciones a todos aquellos que nos acompañan en nuestro canal de YouTube, que se conectan ahí en cada una de nuestras enseñanzas. Les invitamos a que activen la campanita y para que les llegue esa activación, esa información de que hay un nuevo video. Y también para que nos sigan y se suscriban a nuestro canal de YouTube y compartan estos videos de estas enseñanzas a sus familiares, a sus hermanos, a todo aquel a quien puedan, porque es una forma también de predicar el Evangelio, de llevar las buenas nuevas de salvación a otros. Tal vez por un mensaje de estos alguien puede escuchar y se puede convertir y puede transformar su alma. Bueno, en el mensaje de hoy los invito para que hagamos el estudio en el libro de Primera de Reyes, capítulo 5, para que abran sus escrituras. Y también vamos a estar viendo, que es el mismo capítulo, pero es la misma palabra, pero que encontramos cosas también diferentes. Segunda de Crónicas, capítulo 2, que es el mismo tema, ¿sí? Y como para hacer un énfasis de lo que venimos viendo en todos estos programas anteriores, y venimos viendo la sabiduría de Salomón, que era una sabiduría de hombre, humana, una sabiduría animal, que la palabra en hebreo es Jokmah, y que pues vemos que por esta sabiduría, que por este conocimiento que Salomón tenía, no era el completo, no tenía la sabiduría del Eterno, principalmente todos los atributos del Ruach HaKodesh, y el principal de esta sabiduría, o el principal atributo que debe tener una persona, es el temor a Yahweh, el cual, si estudiamos las escrituras, hemos venido mirando que no la tenía, porque pecó al final de su reino, pecó contra el Eterno adorando otros dioses. Y en el Kiddush pasado, nuestro hermano Alejandro también nos enseñaba sobre cuando él establece su reino, los gobernadores, los jefes que él llama, son las mismas personas que tenía David, sacerdotes, jefes, que tenía David en su reino. Pero que estos hombres, vemos que en todo el transcurrir de la vida de Salomón, no estorbaron su pecado, no fueron hombres que aconsejaron a Salomón cuando se estaba desviando del caminar con el Eterno. Entonces, vamos a entrar entonces a este estudio de Primera de Reyes, capítulo 5. Y se titula Pacto de Salomón con Irán. Dice el capítulo 1 así: Irán, rey de Tiro, envió también sus siervos a Salomón, desde que oyó que le había ungido por rey en lugar de su padre, porque Irán había siempre amado a David. Vamos a ir haciendo el estudio verso a verso y vamos a mirar quién era Irán, quién era este hombre. Pues no hay mucha información, la verdad estoy investigando, no hay mucha información de este varón, pero dice que Irán I, también transcrito como Hirán, fue rey de la ciudad fenicia de Tiro entre los años 969 y 939 antes de nuestro Mashiach. Sucedió a su padre, o sea, vino a tomar el reinado. Su padre se llamaba Abibaal. Toca tener en cuenta todos esos nombres para, a medida que vayamos haciendo el estudio, vayamos teniendo en cuenta las características de todo este. Los nombres tienen que ver mucho con lo que pasa en el futuro. Como rey de Tiro, y durante su reinado su ciudad creció hasta dejar de ser una población satélite de la vecina ciudad de Sidón y convertirse en una de las principales ciudades fenicias. Después de David, que conquistó la fortaleza de Sión, se puso a edificar un palacio en aquel lugar. Irán envió mensajeros para entablar relaciones comerciales con David. Como resultado, le suministró madera de cedro,
de las laderas occidentales del Líbano, así como artesanos diestros en trabajar la madera y la piedra. Y eso lo encontramos en 2 de Samuel, capítulo 5, versículo 11. Dice: también Hirán, rey de Tiro, envió embajadores a David, y madera de cedro, y carpinteros y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. De este Hirán no se tiene mucha información, como les decía. Vamos a ver la ciudad de Tiro, para saber en contexto lo que es esta ciudad. Tiro es una ciudad fenicia. Pero ¿quién eran los fenicios? Bueno, así se lo resumo rapidito. Era un pueblo marítimo, comerciantes y navegantes conocidos por sus formidables barcos adornados con cabeza de caballos en honor a su dios del mar llamado Yam, ese dios. En la actualidad esta ciudad está situada en el sur del Líbano, a 21 kilómetros de Israel. Se llama hoy Sur. Con 117.000 habitantes, se encuentra en la costa oriental del mar Mediterráneo, para los que les gusta la geografía. Unos 37 kilómetros al norte de Acre y 32 kilómetros al sur de Sidón. El nombre de la ciudad significa roca. Tiro era una ciudad cuyos habitantes eran materialistas. Vayamos teniendo en cuenta las características de estos habitantes de esta ciudad. Adoraban al dios Mamón. ¿Quién era ese dios? El dios Mamón es un demonio de la avaricia, la codicia. Ante él se arrodillan los esclavos del dinero, los que tienen mucha plata, los más ricos del mundo. Los griegos llamaban a estos cananeos con quienes negociaban, y también les llamaban fenicios, rojo purpureo. Ellos trabajaban una sustancia para las telas, rojo púrpura, a causa de la tintura y tela púrpura que eran parte importante de su mercancía. Esta metrópoli sidonia se regocijaba en su riqueza, su fuerza y su fama y su antigüedad. Era una de las ciudades más antiguas. En el siglo 8 antes de nuestro Mashiach, Isaías habló de Tiro como una ciudad que se deleitaba desde hace muchos días. Eso lo encontramos en Isaías 23:7. Era una ciudad fuerte, aún tan temprano como en el tiempo de Josué. Él la llamó la ciudad fortificada de Tiro, y eso lo encontramos en Josué 19:29. Con las cosas ricas y costosas de la tierra dentro de sus muros, el orgullo de Tiro no conocía límites. Hinchada de orgullo, Tiro confiaba en su propia sabiduría, sus riquezas, sus alianzas y su fuerza militar. Casi todos los habitantes masculinos de Tiro estaban demasiado ocupados adorando en el altar de Mamón para servir, o sea, estaban ocupados y no servían en el ejército. Por eso Tiro usaba su riqueza para contratar soldados de tierras extranjeras a fin de que pelearan por ella, de Persia, de Lud y de Put. Eso lo encontramos en Ezequiel capítulo 27:10. Encontramos que ellos contrataban soldados de estas ciudades para pelear sus guerras. La religión de la ciudad entonces era una religión falsa de Canaán. Los habitantes de Tiro adoraban a una deidad femenina llamada Astoret o Astarte, que es la diosa cananea del amor sensual y la fertilidad, igual que el de Baal, la divinidad masculina correspondiente. El nombre se encuentra a menudo en la Biblia. O sea, siempre vamos a encontrar el nombre de Baal en las escrituras, más en el antiguo pacto. El Baal de Tiro se llamaba Melcarte. Ellos llamaban el Baal, a ese dios lo llamaban Melcarte. Literalmente lo tenían como el rey de la ciudad, que no es, era un título local que le daban a ese dios Baal, Melcarte. Se trata del dios protector de la ciudad de Tiro, la deidad patrón de la ciudad. Tiro adoraba a Astoret y a Melcarte, pero principalmente adoraban al dios Mamón. Bueno, hasta ahí ese es como el contexto de lo que se movía en esta ciudad. Cuando las escrituras se refiere
con frecuencia a Tiro también se refieren a Sidón. ¿Sí han visto? Que Tiro y Sidón siempre habla las escrituras al mismo tiempo. ¿Quién era Sidón? Para que hagamos un contexto atrás, era el hijo primogénito de Canaán, el hijo de Can, nieto de Noé. ¿Listo? O sea que este Tiro y Canaán vienen de Sidón, el hijo primogénito de Canaán. Eso lo encontramos en Génesis 10:15. Ya que estas ciudades eran cercanas, o sea, Tiro y Sidón quedan a 37 kilómetros la una de la otra. En las escrituras se menciona mucho en los juicios, o sea, siempre vamos a encontrar Tiro y Sidón en los juicios. Vamos a traer unas citas donde se menciona Tiro y Sidón en las escrituras, y es Jeremías 25:15-22. Porque así me dijo Yahweh, el Elohim de Israel: toma de mi mano la copa del vino de este furor, y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío, a todos los reyes de Tiro y a todos los reyes de Sidón, a los reyes de las costas que están en ese lado del mar, o sea, la costa del mar Mediterráneo. En Jeremías 47:4 también se menciona, dice así: a causa del día que viene para destrucción de todos los filisteos, para destruir a Tiro, a Sidón, todo aliado que les queda todavía, porque Yahweh destruirá a los filisteos y el resto de las costas de Caftor. Y también Yeshua menciona y también estuvo en esta región, y eso lo encontramos en Marcos 7:24 y Mateo 11:22. En Marcos 7:24 Yeshua dijo: por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Entonces, para que tengamos en cuenta el contexto de esta ciudad. ¿Listo? El versículo 2 de Primera de Reyes 5 dice: entonces envió Salomón a Hiram diciendo: tú sabes cómo mi padre David no pudo edificar casa en el nombre de Yahweh, su Dios, el nombre de Yahweh, su Dios, por las guerras que le cercaron, hasta que Yahweh puso a sus enemigos debajo de las plantas de sus pies. Vamos a hacer un estudio de este versículo, la parte A y la parte B. Vamos con la parte A. En el caminar del Eterno todo tiene su tiempo, ¿cierto? En Eclesiastés 3:9 dice que tiempo de morir, tiempo de reír, tiempo de llorar, y en este caso es tiempo de destruir y tiempo de edificar. No era en el tiempo de David que el padre iba a permitir que edificara casa, sino en el tiempo de Salomón. Esto nació en el rey David. Había nacido este deseo de construir una casa donde habitara la presencia de Yahweh. Eso lo encontramos en 2 de Samuel, capítulo 7, 1 y 2. Y dice: después que el rey había estado viviendo en su palacio por un tiempo, y Yahweh le había dado descanso de todos los enemigos que lo rodeaban, y el rey dijo a Natán, el profeta: mira, yo estoy viviendo en un palacio de madera, de cedro, pero el arca de Yahweh, Elohim, está en una tienda. David amaba la presencia del Eterno, que él se dio cuenta la reflexión y reflexionó de que él estaba viviendo cómodamente en una casa, me imagino que esplendorosa, hermosa, como esas casas que compran los pastores de hoy en día, bien grandes, unas casas que no las llenan con nada. Y entonces David reflexiona y dice: ven, yo estoy viviendo muy cómodamente, y el arca de mi Eterno, ¿dónde está? Estaba habitando en tiendas. Y algo que me llamaba la atención de esto es que el arca de Josué no se le había dado una importancia que era. Cuando usted lee el libro de Josué, usted nunca encuentra sino una sola vez que menciona, el libro de Jueces,
una sola vez se menciona el arca de Yahweh. Y usted y yo sabemos la decadencia que tuvo el pueblo de Israel en ese tiempo. El arca del pacto representaba la misma presencia de Yahweh. Cuando leemos las escrituras del libro de Jueces, lo que les decía solo menciona una vez el arca. ¿Por qué hago esto? Porque para que vean lo que sintió David. En Jueces 20, 26, 27 dice: y los hijos de Israel, todo el pueblo, subieron a Betel, lloraron y se sentaron allí en la presencia de Yahweh. Ellos ayunaron ese día hasta la noche, ofrecieron ofrendas quemadas y ofrendas de shalom a Yahweh, pues el arca del pacto de Yahweh estaba allí todo el tiempo. Miren lo que dice: estaba allí todo el tiempo. ¿Y de dónde vino la decadencia del pueblo de Israel? En Jueces. Ahí fue donde empezaron a adorar a dioses paganos, pero ahí no se menciona. Les invito para que estudien el libro de Jueces, y nunca consultaron el arca del pacto, el arca de Yahweh. Y entonces podemos ver la decadencia de un pueblo cuando la presencia la dejan a un lado. No se le dio la importancia como se la dio Moisés y Josué. Acuérdense que el arca la mandó a construir el padre, más adelante vamos a ver eso. Y Josué siempre la llevaba. El padre lo mandaba, lleve a las guerras, y siempre tenían la victoria. Por eso vemos la decadencia espiritual del pueblo de Israel, cuando dejó el arca a un lado. En el tiempo que reinó Saúl, si ustedes leen la vida de Saúl, tampoco le prestó la importancia que debía prestarle al arca. Solo una vez, dice en 1 Samuel 7:2, dice: Saúl dijo a Ahías: trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Antes de esta cita, el arca del pacto había sido tomada por los filisteos, y los filisteos la estuvieron en su territorio y les vino enfermedad, porque el arca no es para los impíos, sino es para el pueblo del Eterno. Pero ni siquiera Saúl le dio la importancia a la presencia del Padre. ¿Para qué la mandó a buscar? Para consultar quién había desertado del pueblo de él, que fue su hijo Jonathan, con su paje de armas, que se habían ido del pueblo a pelear con los filisteos, y él quería saber quién se había ido del pueblo, para consultar nada más eso. ¿Sí es? Y vemos la decadencia de Saúl. Lo que le pasó, fue desechado. Entonces es importante cuando yo hacía este estudio, que a veces la presencia del Padre, ¿dónde está? Y nos han enseñado del Ruach HaKodesh, de los frutos del Ruach, de los atributos, pero la presencia del Eterno sí es importante para nosotros, o la dejamos para el último tiempo, o cuando tenga tiempo, estoy muy ocupado. Fíjese que acá estos dos, Saúl y David, la diferencia fue esa, porque David empezó a ganar sus guerras, pero se acordó de la presencia del Eterno y dijo: voy a traerla, voy a hacerle una casa. Pero vamos a ver que el Padre no lo dejó hacer esa casa, a pesar que ese era su deseo en su corazón. Más adelante vamos a mirar eso. La segunda parte de este versículo es que Salomón estaba diciendo a Hiram, el rey de Tiro, es: hasta que Yahweh puso sus enemigos debajo de la planta de sus pies. ¿Sí estamos ahí conectaditos? Sí. Eso. Entonces vamos a mirar qué quería decir esto. Esto hace referencia a una profecía, y la encontramos en el Salmo 110, versículo 1, que dice: Yahweh dice a mi Adón: siéntate a mi derecha, yo haré de tus enemigos estrado para tus pies. La profecía que Yahweh le revela a David sobre nuestro Mesías Yahshua, y Salomón la estaba citando. Pero algo que pasa acá es que Salomón ni siquiera entendió lo que estaba diciendo, porque si lo hubiese entendido, no hubiese pecado. La diestra de un monarca
es un lugar de honor y exaltación. Yahweh está confiriendo al Mashiach poder y autoridad para que reine junto a él. No se trata de un asiento para descansar, siéntate y descansa, no, eso no es lo que está diciendo. Ni para esperar que algo ocurra, es decir, lo que este texto enseña no es, ven, siéntate y descansa. Ten paz, no hagas nada, espera mientras yo destruyo a tus enemigos. No se trata de un trono desde el cual el Mashiach había de reinar, se trata del trono junto al Padre, desde donde el Mashiach iba a reinar, iba a gobernar el universo, todo lo creado, ¿sí? Por eso Yahshua dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, en Mateo 28, 18. Yahshua está sentado a la diestra del Padre, pero está preparando morada para su pueblo, está rogando por nosotros. Yeshua sigue trabajando. Se acuerda que Él vino a la tierra, murió, resucitó, subió al cielo y está sentado a la diestra de nuestro Padre, pero Él no está descansando. El Padre no descansa. Por eso les digo que más adelante van a entender por qué Salomón no la entendió. En Romanos 8:34 dice, ¿quién nos castiga? En verdad no el Mashiach, Yeshua, quien murió, más que eso ha sido resucitado y está sentado a la mano derecha de Yahweh y actualmente está implorando por nosotros. Actualmente, o sea, esta palabra es, cuando tú la lees mañana, actualmente. Yeshua lo que está haciendo allá es intercediendo por nosotros. También encontramos que Él está sentado mientras viene el día del juicio final, en 2 de Tesalonicenses 2:8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Adón matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Sabemos que Yeshua va a venir por segunda vez para levantar a su pueblo Israel, pero también para traer juicio a todas las naciones, a sus enemigos. Y esto era lo que quería decir esta porción de la palabra, dice, siéntate. Entonces Salomón la entendió por el otro lado, siéntate y no hagas nada, ¿sí? Porque si vemos, todo el reinado de Salomón fue en shalom, en paz. Él no tuvo guerra con ningún pueblo, ¿sí? Pero mira que el Padre no lo pone ahí solamente para que descansara y le diera gusto a su carne, porque mis mujeres son mis mujeres. Pero entonces vemos que lo que hizo Salomón fue dedicarse a su carne, a sus deleites, a sus placeres. Pero el Padre sabe para qué lo colocaba ahí en esa posición de rey, para que cuidara a su pueblo Israel, para que les enseñara la Torá, para que los guiara por el camino correcto. Pero él no lo entendió, él dijo esta profecía, pero no la entendió, ¿cierto? Porque al final de los años vimos cómo terminó, adorando a Baales. Vamos a mirar el versículo 4 de Primera de Reyes, para ir avanzando. Ahora Yahweh, mi Elohim, me ha dado reposo de todas partes, eso lo dijo Salomón, que ni hay adversario, ni mal encuentro. ¿Usted qué cree que Satanás descansa? Mientras Salomón estaba descansando, Satanás estaba maquinando. Por eso es importante, mis hermanos, que usted y yo, bueno, sí hay que descansar, claro, que el cuerpo se cansa, pero en las cosas del Eterno no se puede descansar. Aquí es donde está la falla de Salomón. Fue un tremendo riesgo el hecho de que no tuviera con quién pelear. Ojo, con quién hacer guerra. En vez de ser un beneficio, en realidad fue un gran daño para él. Cuando leemos la vida de Salomón y vemos que en su reinado hubo paz, se nos pasa por la cabeza, nosotros quisiéramos ese tiempo de Salomón. Antes, cuando nos enseñaban esta porción de la palabra, la vida de Salomón en el cristianismo, ¡wow! Riqueza, mire la sabiduría, yo sé Biblia, tengo el mejor trabajo, tengo carro, me voy a pasear. ¿Por qué? Porque Salomón, eso es lo que le venden a uno en el cristianismo. Salomón tuvo sabiduría y tuvo platas, tuvo riquezas,
Y uno, uy, yo quisiera ese descanso de Salomón. Pero fíjese que ese fue el error que él cometió. Nosotros quisiéramos vivir sin adversario, ¿no les pasa? Hay días que uno se levanta y dice, no puedo dejar de orar, porque si dejo de orar, el enemigo no deja de trabajar. Sin retos, vivir sin retos, sin preocupaciones, sin problemas. ¿No les gustaría saber? Que todo fluyera en una profunda paz, vivir en una finca, levantarse uno. Mire que ese era mi pensamiento antes, mi sueño. Pero haciendo este estudio, ¿saben lo que era? No. ¿Cierto? ¿No les pasaba ese sueño? Una finca, tener todo bajo control, que se levantara uno y lo primero que hiciera era tomarse un tinto. No, pero sí vamos a hacer eso, pero después de haber orado, ¿no? Después de haber orado, ayunado, haber tenido una noche en vigilia, pues podemos hacer todas esas cosas. Y a veces decimos, ¿sabe cuál es el engaño también? Ay, yo quisiera tener esa paz, esa shalom, ese tiempo para dedicarme a la obra. ¿Será que sí? El quedarse uno sin hacer nada, eso es peligroso. Pero sabemos que esto no es así. Entre más tiempo usted tiene y más paz, menos relación con Dios. ¿Sí les ha pasado? Y esto trae graves consecuencias. A veces uno dice, uy, quisiera tener tiempo para orar. Y tiene todo el día libre y llegaron las 9 de la noche y hoy no oré. ¿No les ha pasado? ¿O solo a mí? Suele pasar. Aún uno dice en el trabajo. Dice uno, ay, en el trabajo no me queda tiempo. Mentira, sí queda tiempo. Porque si tienes una hora de almuerzo, ¿cuánto duras almorzando? Si comes rápido, yo creo que en 10 minutos eso ya devoraste ese plato. Y si comes lento, media hora. ¿Y la otra media hora en qué? ¿Sí ve que hay tiempo para eso? Pero nosotros a veces queremos más tiempo. ¿Pero para qué? ¿Sí ves? Eso es peligroso. Hechos 14:22 dice: fortaleciendo a los talmidín, alentándoles a que permanecieran fieles en la fe y recordándoles que es a través de pasar grandes tribulaciones que entramos en el reino de Yahweh. O sea, si no hay nada que nos suceda día a día, nosotros no oramos. Tiene que haber cosas, y aquí el Padre lo dice, tribulaciones, o problemas, o cosas que tengan. Eso es lo que nos lleva a tener una relación más grande con el Padre. Pero mientras tenga shalom, la carne engaña, la mente es engañosa. Hay un dicho que dice, que me lo encontré, dice, la adversidad crea hombres, no sé si lo sabían, y la prosperidad crea monstruos. Sí, yo nunca lo había escuchado. Escuchaba esos dichos costeños, pero ese no. Y me pareció, oiga, ¿verdad? La adversidad crea hombres y la prosperidad crea monstruos. ¿Tenaz? Muchas veces la gente le echa la culpa al diablo por todo lo que le pasa, ¿cierto? Es que es el Satanás, es el enemigo. Y el otro extremo más peligroso es donde pensamos y donde no creemos en las maquinaciones de Satán. No hay que estar mencionando al diablo a todo momento porque pues no debería. Yo conozco muchos evangélicos cristianos que comienzan al diablo para todo. Y ese no es el hecho, o sea, mencionarlo a él en todo momento. Debemos ser conscientes que hay un enemigo que está allí, ¿sí? Y ese enemigo, si nosotros creemos que no está ahí, que las maquinaciones de él está todos los días, ¿qué pasa? No hacemos guerra espiritual. Nosotros debemos hacer guerra espiritual. ¿Cuánto tiempo? No sé, eso depende de usted. Efesios 6:12 dice, pues no estamos peleando contra seres humanos, sino en contra de los gobernantes, autoridades y poderes cósmicos que gobiernan las tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en dominios celestiales. Hay muchas personas que creen que el enemigo son las personas, que su enemigo es la persona, él es el esposo, la esposa, el hermano, el compañero de trabajo. Y sí, esos son los que usa Satanás. Pero ese no es contra él que vamos a pelear. Es contra Satanás. Por eso nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Por eso aquí Salomón no escatimó
las nefastas consecuencias de su alianza con Egipto, casándose con la hija de Faraón y más adelante haciendo este pacto entre Irán y el rey de Tiro. O sea que Salomón se relajó. Salomón, no tengo guerras, pues que voy a pelear. Como decía nuestro hermano Alejandro, tantos caballos, tantos jinetes, ¿para qué? Si no iba a pelear. Cuando se está en paz, tendemos a relajarnos. Cuando no está pasando nada en nuestras vidas, no nos preocupamos, ¿cierto? Ya que como seres humanos nos acomodamos y dejamos de buscar la presencia del Eterno. O sea, si no pasa nada en nuestras vidas, mentiras que vas a orar más, mentira que vas a ayunar, porque no hay nada contra, tú dices, pues no, todo está normal, economía, familia, todo está fluyendo, pero yo creo que es así, todo eso esté así, vienen cosas. Por ejemplo, nuestros pastores, yo no creo, ellos no dejan de orar un día, porque ¿quién está detrás de ellos? Nosotros. Tienen una responsabilidad de un pueblo, en los cuales tienen que estar orando día y noche, ayunando, y por eso estamos acá, ¿sí? Porque pues nosotros oramos también, pero ¿y ellos? Ellos son los que pastorean a este pueblo, aún de los que están lejos. Allá está Mafe y Andrés. En la Nueva Jerusalén está Javier, pero mis pastores no los dejan sin cobertura. Entonces ellos están ahí siempre. Y esto fue lo que le pasó a Salomón, relajado. Dice, una paz como la que tuvo Salomón le trajo vastas consecuencias. Trajo la división, la cautividad y la dispersión del pueblo de Israel. Esa es la misma paz que el sistema del mundo está ofreciendo para el futuro. ¿Sí han escuchado? Todos hablan de paz en este tiempo. Acá, en nuestro país, la paz total. Y uno ve el país en un caos total, ¿cierto? Pero ellos hablan de paz. Y el mundo dice que el nuevo orden mundial, una de las cosas que tiene es traer la paz mundial. Y eso muchos cristianos, muchos católicos, muchos de otras religiones están esperando esa paz. Vivir como yo les decía al principio, ay, que no pase nada en nuestra vida, ir a trabajar, pensionarme, comprar una finca, y esa es la paz que todo el mundo espera, que nadie se meta contigo, que nadie te robe, que no tengas enemigos. Pero sabes, en 1 Tesalonicenses 5 dice, pero no tienen necesidad de tener nada por escrito en cuanto a los tiempos y fecha que esto sucederá, porque ustedes mismos saben muy bien que el día del Adón vendrá como ladrón en la noche. ¿Cómo vendrá el día del Señor? ¿Sí? Bueno, vamos a leer, a ver si... Cuando la gente esté diciendo, dice el versículo 3 de Tesalonicenses 5, todo está tan pacífico y seguro, porque va a venir ese tiempo. Aquí lo dice la palabra. O sea, va a haber una paz donde no van a robar, donde no van a matar, en ese tiempo. Dice, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. De la misma manera que los dolores de parto vienen a una mujer preñada y no hay manera por la cual escaparán. Pero ustedes, hermanos, ojo que acá dice, vendrá sobre ellos destrucción. ¿Sobre quiénes? Sobre ellos. ¿Quiénes son ellos? Los que no andan, los que no conocen del Padre, los que están haciendo pecado, los que están mal. Dice, pero ustedes, hermanos, o sea, nos están hablando a nosotros, no están en tinieblas para que aquel día los sorprenda como ladrón en la noche. O sea, el ladrón en la noche no va a ser para nosotros. ¿Sí habían entendido eso? Me imagino que sí. Va a ser para los impíos. Porque a veces nos acostamos y decimos, uy, el ladrón va a venir en la noche. No. Ya nosotros tenemos los tiempos. Dice, porque todos ustedes pertenecen a la luz, por lo tanto pertenecen al día. Nosotros no pertenecemos a la noche o a las tinieblas, por tanto no durmamos como el resto, en cambio permanezcan alerta y estemos sobrios. ¿Cómo debemos permanecer? Sobrios, alertas, ¿sí? Velando, celebrando la fiesta, celebrando nuestro Shabbat, congregándonos, haciendo la voluntad del Padre, guardando los mandamientos, obedeciendo. Esto es importante porque
Un pastor, un líder, un sacerdote no descansa, no se relaja. Como que no tiene vacaciones, ¿cierto? Sí. ¿Sí hay vacaciones? Entonces, a los que enviaron acá, señor. Espirituales no. No, espirituales no. Vacaciones físicas, pero no se debe dejar de orar en el lugar donde vaya. Los líderes que van de acá a otros lugares no pueden relajarse, ¿cierto? Porque se va a una conquista. Y al grupo, a todos nosotros, ¿no? Porque ahorita le vamos a dejar el trabajo al líder ahí. Y vamos a ser como esos jefes gobernadores de Salomón que no hicieron nada. ¿Listo? Entonces nosotros tenemos que estar ahí también apoyando a esas personas que fueron enviadas, a las cabezas, en todo lo que se necesite. Salomón cometió el error y se confió en sí mismo, en su propia sabiduría. Y se dejó absorber por el pecado y se olvidó del Eterno. Y él mismo lo escribió, mire que él mismo escribió en el Proverbios 3:7. Busque Proverbios 3:7. No seas sabio en tu propia opinión, sino teme a Yahweh y apártate del mal. ¿Qué le pasó a él? No tuvo temor del Eterno. Por eso es importante. Esto yo creo que es el énfasis, es el temor al Eterno. Si no hay temor del Eterno, todo va a fallar. Dice, teme a Yahweh y apártate del mal. Yo creo que esto lo escribió al final de sus días, porque no tuvo temor a Yahweh y no se apartó del mal. Y otra de las cosas por la cual también vino relajación fue por las riquezas, la cual hizo también que se fuera olvidando y apartando del Eterno. Un Proverbios, ¿quién escribió los Proverbios? ¿Todos? No. Este proverbio que vamos a leer no lo escribió Salomón, y es el Proverbios 37, Proverbios capítulo 30, versículos 7 al 9. Dice, yo he pedido dos cosas de ti, no me las niegues por el tiempo que viva. Aparta de mí la falsedad y la vanidad, y no me des ni pobreza ni riqueza. Sí, solo provee lo suficiente y necesitado, porque si tengo mucho, puedo negarte y decir quién es Yahweh. Y si soy pobre, puede que robe y así profane el nombre de mi Elohim. Qué casualidad que este proverbio no lo escribió Salomón. ¿Qué dice ahí al principio de su Biblia? Palabras de Agur. Entonces tenemos que tener claro cuando leamos las escrituras quién escribió tal cosa. Porque a veces nosotros tenemos en la cabeza, el proverbio de Salomón. Y Salomón no escribió este proverbio. Y mire, yo pienso, o creo yo, pensamiento mío, que este Agur vio todo lo que le pasó a Salomón. ¿Sí? Por eso él dijo, tanta riqueza, vanidad. Y eso me hace olvidarme de Yahweh. Por eso vio la vida de Salomón y escribió este proverbio. Vamos a seguir en el versículo 5 de Primera de Reyes 5, ¿no? Dice, por tanto ahora, yo he determinado de edificar casa en el nombre de Yahweh mi Elohim, como Yahweh lo dijo a David, mi padre, diciendo, tu hijo que yo pondré en tu lugar, en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Busquemos Segunda de Crónicas. ¿Se acuerdan que al principio les dije que Segunda de Crónicas y Primera de Reyes? Crónicas 2, del 4 al 6 dice, aquí estoy. Digamos que es el mismo versículo, pero acá más desarrollado. Al edificar una casa para el nombre de Yahweh, mi Elohim, para edificarla como Kadosh a él, y para quemar delante de él incienso de especias dulces. La casa también será para el pan de la presencia continua y para las ofrendas quemadas, presentadas todas las mañanas y anocheceres, en Shabbatot, en todos los Rosh Hodesh y en los tiempos designados de Yahweh nuestro Elohim. ¿Cuáles son esos tiempos designados? Las Moadim, las fiestas. Esta es una regulación perpetua para Israel. Salomón al principio estuvo bien con esto,
porque el templo de él, que él construyó la casa, era para esto. Pero fíjese que de pronto él sí empezó a hacer todo esto, pero al final se le convirtió en un ritual, en una costumbre. Y esto también es para nosotros reflexionar. El Padre nos ha sacado de esas religiones falsas, nos trajo a la verdad, somos pueblo de Israel, somos la casa de Efraín. ¿Y qué empezamos a hacer? A guardar Shabbat, a celebrar el día de reposo. Celebramos fiestas también. Empezamos a restaurar los nombres, Kadosh. Pero ¿saben cuál es el problema, perdón? Que se nos puede volver en una costumbre. Eso también me llamó a mí a reflexionar, porque él escribe todo esto con el cual el objetivo de hacer una casa. Pero al final esto no sirve de nada si no se tiene el temor al Padre. Podemos celebrar todas las fiestas, pero con la intención del corazón. ¿Cómo las celebras? ¿Con entendimiento o las celebras por cumplir? ¿O el Shabbat se vuelve un deleite, como dice Isaías 58:14? Porque si el Shabbat no se vuelve un deleite en nuestras vidas, eso es grave. Yo no sé, deberíamos esperar ese viernes, el atardecer, con un deseo inmenso en nuestro corazón de celebrar ese día en la casa. Pero yo sé que hay mucha gente que no celebra el Shabbat, que anoche eso pasó desapercibido. Y eso es peligroso, mis hermanos. Porque, bueno, peligroso y pecado, porque llamémoslo así, es un pecado. Porque ya conociendo y no lo hacemos, se nos demanda más. Las fiestas, igual. Ya pasaron la fiesta, la última fue Sukkot, y ahorita vienen otra vez las fiestas. Otra vez las cosas que se necesitan para celebrar la fiesta. Pero es lo que yo veo acá, como Salomón, conociendo todo esto, terminó como terminó. Por eso el Padre nos está advirtiendo. Cómo tú conociendo, cómo estás en la restauración, cómo conociendo la verdad, cómo estamos celebrando las cosas del Eterno, las fiestas del Padre, todo lo que Él pide. El versículo 5 dice: la casa que yo edificaré será grandiosa, porque nuestro Elohim es más grandioso que todos los dioses. El 6 dice: porque ¿quién es igual para edificarle a él una casa? Mire lo que pregunta Salomón. ¿Quién es igual para edificarle a él una casa? El cielo mismo, aún el cielo de los cielos, no pueden soportar su gloria. Así que, ¿quién soy yo para edificarle una casa? Excepto para quemar incienso delante de él. ¿Quién era Salomón para edificar una casa al Padre? ¿Sí es? Y esa gloria, ¿cierto? Eso que dice él, dice que ni los cielos de los cielos pueden contener su gloria. Es tremendo esa palabra, me llena como de temor, porque uno a veces coge a Dios y lo baja como al nivel de uno. Cree que Dios está ahí para cumplirle los caprichos a uno. Y eso es lo que pasa con el cristianismo. Ay, Dios me va a ayudar, ay, Dios va a hacer. Dios, ¿cuál Dios? El Dios mamón será, porque el Eterno no es así. Esta casa no nació, acuérdense que no nació en el deseo de Salomón, nació en el corazón y el deseo de David, construirle casa a Yahweh. En 2 de Samuel 7, para que lo busquemos, vamos a leer del capítulo 1 en adelante, dice la palabra del Eterno: después que el rey había estado viviendo en su palacio por un tiempo, y Yahweh le había dado descanso de todos los enemigos que lo rodeaban, el rey dijo a Natán el profeta: mira, vea lo que dijo el rey a Natán el profeta: mira, yo estoy viviendo en un palacio de madera de cedro, pero el arca de Yahweh Elohim está en una tienda. Natán dijo al rey, mire lo que le dice el profeta: ve y haz todo lo que esté en tu corazón, porque Yahweh está contigo. Pero esa misma noche la palabra de Yahweh vino a Natán:
y le dice, ve y di a mi siervo David que esto es lo que Yahweh dice. Es como una pregunta que hay ahí. ¿Tú me vas a edificar una casa para habitar en ella? Desde el día en que yo saqué al pueblo de Israel, de Misrayim hasta hoy, yo nunca he habitado en una casa. Más bien, viajé en una tienda y en un tabernáculo. A todos los lugares que viajé con los hijos de Israel, dije alguna palabra, en algún momento a cualquiera de las tribus de Israel, a quienes les ordené pastorear a mi pueblo Israel, diciendo, ¿por qué no me han edificado una casa de madera de cedro? Dios no se compara con cualquier Dios. ¿Sí ves? Me salto al versículo 2 y dice, cuando tus días lleguen a término y duermas con tus padres, yo estableceré uno de tu cera para sucederte, uno de tu propia carne y sangre, y yo estableceré su reinado. Él edificará una casa para mi nombre y yo estableceré su trono real para siempre. Muchas veces tomamos decisiones en nuestro diario vivir y se lo acreditamos al Eterno, ¿sabes? Si es el Padre lo que le preguntó a él, ¿tú me vas a edificar casa a mí? ¿Cuándo le ha dicho el Padre eso? Nació en el corazón de David, mas no, el Padre no lo dijo eso. Dice, muchas veces tomamos decisiones en nuestro diario vivir y se lo acreditamos al Padre. Pero ¿sí será que al Padre le agrada lo que voy a realizar? ¿O fue solamente que me dejé llevar por mis emociones? Fíjese que la intención de David, aún delante del profeta Natán, le pareció buena. El profeta le dijo algo. ¿Qué le dijo? Ve y haz lo que está en tu corazón. Por eso esto me llevaba a reflexionar mucho. Que a veces es que el Padre me dijo. Es que esto es para el Padre. El Padre puso eso en tu corazón. ¿Cuánto ayudan mis pastores para que el Padre le dé una respuesta? Y aún, a mí me pasó, yo ayuné por la tierra que los pastores me dieron y el Padre no me habló. Yo le soy sincero, yo por eso ese día dije, yo soy sincero, yo no me atrevo a decir en la intención de mi corazón, es que el Padre puso esta palabra en mi boca. Me da temor. Y esto me lleva a reflexionar eso. Muchas veces, que Padre, tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que tener una relación muy íntima, tenemos que tener un tiempo de ayuno, y tú que me estás escuchando también, para que el Padre dé una respuesta, o eso que tienes en tu corazón, esa idea, se lleve a cabo, venga de Él, estemos seguros que sea así. Sigamos. Fíjense que la intención de David, lo que les decía del profeta Natán, pareció buena. Y el profeta, imagínense, al profeta le pareció buena. Ves y hazlo. Ves y haz todo lo que tienes en tu corazón, porque Yahweh está contigo. Pero, ¿qué le contesta Yahweh a Natán? ¿Tú me vas a edificar una casa para habitar en ella? Como quien dice, yo no te he hablado ni te he pedido tal cosa. Aquí es donde se van al piso los argumentos de los judíos, que no creen en Yeshua, en el Mesías, porque ellos van a edificar el tercer templo para la venida del Mashiach por primera vez, porque ellos lo están esperando por primera vez. Y se supone que ellos estudian la Torah. Pero si estudian la Torah, ¿dónde queda este capítulo que estamos estudiando, donde el Padre dice, ¿ustedes me van a edificar a mí un templo? ¿Yo les he pedido eso? ¿O es idea del maligno? Porque ¿qué va a pasar en el tercer templo? Se va a sentar el falso profeta diciendo que él es Dios. Y ellos, vuelvo y les digo, leen Torah, ¿cierto, mi paz? Se supone que ellos estudian Torah. Y de los pastores cristianos del Evangelio de la Prosperidad. Eso sí que lo escuchamos. Y de sus mega iglesias, las cuales convencen a sus seguidores diciéndoles que el Eterno necesita un templo donde habitar, y no cualquier templo, ojo. Y comienzan
a tributar al pueblo con ofrendas, pactos, siembras, radio lluvias, ¿cuál es la otra? De la televisión. Enlace. La maratónica de enlace. Hacen teletones cristianos. Y compran para ellos mansiones. Luego de que hacen el templo, compran para ellos unas mansiones, pero no cualquier mansiones. Estos son falsos pastores, falsos maestros que hacen mercadería de las personas. Construyen mega iglesias que valen miles de millones de dólares. Miles. Es impresionante. Pero ver cómo, verdad, el Padre nos sacó de esos lugares. Yo duré 14 años en 2 iglesias, mega iglesias. Cuando llegué a una, nos pidieron plata que porque iban a hacer un estadio, que es la G12. No sé si ahí se acuerdan donde queda Bavaria, donde empezó Bavaria, que eso es un monumento ya histórico, no sé qué vaina lo declararon. Allí nos pedían plata porque ahí iban a hacer un estadio, ¿cómo se llama? Un coliseo. Y la verdad yo paso por ahí ya, nada que veo ese coliseo. Después me fui para otra mega iglesia y allá empezaron a hacer recolectas para construir un templo y nos mostraron la maqueta y uno, wow, a uno se le llena el corazón de el alma, wow, ese es para el Padre, qué belleza, y aquí va a quedar tal, y aquí. Y por ahí paso y el lote está pelado. Y muchos años. Y así tienen a la gente. Pero hay otros lados donde se han construido esto. Mateo, vamos a seguir mirando. Mateo 23:4 dice: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, mas ni aun con su dedo las quieren mover. Estos pastores apóstatas hasta se meten en política, ¿sí han visto? Hacen alianzas, lo que hizo Salomón aquí con este rey de Irán, con los gobiernos, para que no se metan con ellos. Tienen escoltas, camionetas carísimas. Y yo miraba esa iglesia en Guatemala, ¿qué es? Del pastor Cash Luna. ¿Sabe cuánto vale esa mega iglesia? Costó 45 millones de dólares. Eso es un plata. Y ¿sabe cómo engañan a la gente? La forma de ese templo, viéndola desde arriba, no traje la foto, es una paloma con las alas abiertas, que porque ahí está simbolizando al Espíritu Santo. Yo me ponía a mirar, oiga, esto parece como Salomón, ¿no? O sea, es una paloma con las alas abiertas, que porque es el Espíritu Santo. Esa vaina es inmensa por dentro. Los invito para que vean el video en YouTube y busquen la mega iglesia del pastor. La casa donde él vive vale, de esos pastores, las mansiones que compran en Estados Unidos, valen entre 3 y 15 millones de dólares. O sea, eso no vale nada. ¿Cómo las personas no se dan cuenta? Yo pregunto, ¿cómo no nos damos cuenta? Mire, el Padre, yo le digo gracias a Eterno cada vez que me acuerdo, porque el Padre a mí sí ya yo me venía como que, yo me pregunté un día, yo decía, cuando me iba los domingos al culto, y yo me paraba ahí atrás y yo decía, ay Dios mío, ¿será que yo estoy en rebeldía, mano? Porque era que ya no me entraba eso, esa pedidera y cosas así, que vamos a hacer, que todo era para pedir plata. Y entonces ya no, las enseñanzas de ellos, porque ellos distorsionan la palabra de Dios, trabajan la mente de las personas, de todos los que van ahí con la música, con todo, para que la gente caiga en ese engaño. Y yo decía, ¿será rebeldía mía? ¿O esto viene del Padre? Pues no, esto venía del Padre, porque la verdad eso a mí me fastidiaba mucho. ¿Cómo las personas no se dan cuenta de este engaño? Aún viendo todo lo que hacen y que no se dan cuenta o que no concuerda con las Escrituras. ¿Será que nunca leen? ¿O si la leen no la quieren entender?
o les agrada lo que el pastor les dice. En el libro de Hechos, miren lo que dice el libro de Hechos, tan sencillo. 17, 24, 25 dice: Yahweh, el Elohim que hizo el universo y todo lo que en él hay, quien es el amo del cielo y de la tierra, no vive en templos hechos por hombres. ¿Será que no leen ese pedacito? Ni es servido por manos humanas, como si le faltara algo, pues él mismo que da la vida, el aliento a todo y a todos. En Lucas 9, 57 a 58 dice: yendo ellos, le dijo en el camino: ¿a dónde? Te seguiré a donde quieres que vayas. Y le dijo Yeshua: las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. ¿Cuál es el cuento de ellos? El templo para Dios. ¿Y qué predicó Yeshua? ¿Qué enseñó Yeshua? Él andaba junto con el pueblo. Esta gente, estos pastores no se dejan, ni siquiera nadie los puede abordar. Ellos andan, no se relacionan con el pueblo. Así de sencillo. Entonces, las escrituras están claras que hay miles y miles de personas. Aún yo creo que hay ovejas de la casa de Israel metidas en esos engaños. Miles. Usted va un domingo, pase por Bogotá un domingo, a todas las iglesias de acá, de Bogotá, son miles de personas engañadas, que no leen las escrituras, porque yo no creo que una persona que lea las escrituras y las entienda, no se va a dar cuenta de ese engaño. Y es verdad, mucha gente se llena en la boca de decir que llevo 20 años de evangélico. ¿Y cuántas veces te ha leído la Biblia completa? Ni una. Y entonces, por lo menos una leída una vez en la vida. Y más nosotros, ¿no?, que estamos ahorita conociendo la verdad, tenemos que escudriñar más las escrituras. No se necesita un templo para que venga la presencia de Dios a nuestras vidas. Si caminamos con el Mashiach y el Espíritu o el Ruach HaKodesh, Él mora en nosotros, somos ese templo vivo. En 1 Corintios 3:16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Elohim y que el Ruach HaKodesh habita en vosotros? O sea, el Ruach, la presencia del Padre habita en usted y en mí. Pero si usted y yo lo permitimos, el resto no. Y todos los atributos deben estar. Porque Salomón tenía como 2 o 3. Tienen que estar completos. Y el principal es el temor a Yahweh. Acuérdense. Vamos a entrar al versículo 6. Manda pues ahora que me corten cedros del Líbano, y mis siervos estarán con los tuyos, y yo te daré por tus siervos el salario que tú dijeres, porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros. Mire lo que dice Salomón: porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar la madera como los sidonios. Vamos a 2 de Crónicas 2:7, que es el mismo versículo. Ahora, no, pero si hay uno en el pueblo de Israel que sabe labrar la madera. Aquí tenemos uno, bendito sea el Eterno. Dice la palabra: ahora por lo tanto mándame un hombre diestro en trabajar el oro, plata, bronce y hierro, tratando el púrpura, escarlata y materiales teñidos de azul, y capaz de hacer todo tipo de grabado. Él estará con artesanos diestros que yo tengo conmigo en Yahudá y Jerusalén, cuáles materiales mi padre preparó. ¿Qué dijo Salomón acá? Dijo que dentro del pueblo de Israel, ¿se imagina el pueblo de Israel cuántas millones de personas eran? Yo no averigué ese dato, pero el pueblo de Israel ya era una nación. Y Salomón dice que dentro del pueblo no había nadie con esos dones. Pero vamos a seguir más adelante para que veamos. Versículo 2 de Crónicas 7, 13, 14 dice: yo pues te enviaré a Irán Abí. Eso le dice el rey de Tiro a Salomón: hombre hábil y entendido,
hijo de una mujer de las hijas de Dan, cuyo padre es un hombre de Tiro. Él sabe trabajar el oro, la plata, el bronce, el hierro, la piedra, la madera, la púrpura, el azul, el lino fino, el carmesí, y puede cincelar todo tipo de grabados y ejecutar cualquier proyecto que le sea encomendado. Quien se podrá poner entre tus peritos y los peritos de mi señor David, tu padre. ¿A qué le suena este versículo? ¿No? Cuando lees tú que este hombre era dotado en todo eso, en trabajar el oro, la plata, el bronce. Bésale. Muy bien, vamos a ir allá ahorita. Pero vamos a ver quién era Irán Abí. Dice que Irán Abí, o sea, ojo, que este es el hombre que el rey de Tiro, Irán, manda a Salomón para construir el templo. Es un maestro experto de la metalurgia que participó en alianza con Salomón. Casi no se encuentra mucho, digamos, como historia, qué significa el nombre, así, ¿no? Dice, en la construcción del templo. Por su parte, sus mejores trabajos los realizaba con bronce, y entre ellos se incluye la elaboración de las dos columnas a las que se le llamó Jaquín y Boaz dentro del templo. Algunos estudiosos dicen que tenía la sabiduría de Tubal-Caín. ¿Sí se acuerdan de Tubal-Caín? Génesis 4:22. ¿Alguien que lo lea? Quien era artífice de toda obra de bronce y hierro. Génesis 4:22. Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal-Caín fue Naamá. Exacto. Dice, Bilha, se me complica sierva de Raquel, nacieron Dan y Neftalí. Raquel fue la que escondió los terafines. Vamos a ir relacionando todo esto. Serafines de su padre Labán, adueñándose de ellos. O sea, los dioses de Labán se los llevó Raquel. Y Bilha era la sierva. Dice, esta idolatría le sería heredada a ambos hijos, especialmente a Dan, tribu que más tarde sería la más pagana de entre sus hermanos. De Dan y Neftalí provenía la madre de Irán Abí, y su padre era de Tiro. Venga, ¿cómo así? ¿A qué horas esa mujer fue a tener allá en esa ciudad? ¿Cuándo? En los tiempos de jueces, cuando el pueblo se mezcló. Ahí cuando el pueblo de Israel se empezó a mezclar. En esos tiempos fue que los de Dan quedaron cerquita de esta región, y esta mujer ya se había mezclado con estos naciones paganas. Y yo me preguntaba, ¿cómo fue que Salomón se le olvidó consultar a Yahweh para este proyecto? ¿Cómo él dijo, aquí no hay nadie? O sea, ahí escatimó el poder del Padre. No lo tuvo en cuenta, se le olvidó que Yahweh, quien lo eligió a él para este propósito. No se encuentra que el rey Salomón haya consultado a Dios, al Elohim Altísimo, de las decisiones que tomaba, si estaba de acuerdo a la voluntad de Dios o no. Y cómo nos recordó la Torá cuando Yahweh mandó a Moisés a construir el tabernáculo de reunión. Yahweh le dijo a Moisés que recogiera ofrenda. O sea, Salomón, me imagino que leía la Torá, ¿no? Yo me imagino. Pero ¿cómo no va a leer esto aquí cuando el Padre mandó a hacer el tabernáculo de reunión? Mire lo que dice acá. Yahweh mandó a Moisés que recogiera ofrenda del mismo pueblo. ¿De dónde tiene que ser todo? Del mismo pueblo. Y él mismo dio sabiduría a dos varones para la construcción de todos los materiales. Salomón en cambio se valió de las naciones vecinas, naciones paganas, para conseguir los materiales necesarios para construir el templo. Vamos a leer Éxodo 25:1-9, si alguien me hace el favor.
Yahweh habló a Moshe diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda, de todo varón que le diere de su voluntad. De corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acadia, aceite para el alumbrado, especies Hasta para el 9, Juancho. ¿Listo? Va a ser el 6. Sí, hasta el 9. Por eso. aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de onice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Muy bien. Si nos damos cuenta, fue el mismo Yahweh que mandó a recoger ofrendas, ¿cierto? El tabernáculo viene de Yahweh. Y él manda a Moisés, recoge ofrenda dentro del pueblo de Israel para la construcción del tabernáculo, y el pueblo la dio de voluntad de corazón, tanto así, mire, que en Éxodo 36, 2:6 dice: y Moisés llamó a Bezaleel y a Oliab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Yahweh sabiduría, todo hombre a quien su corazón le movió venir a la obra para trabajar en ella. Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla. Y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana, tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablando a Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Yahweh ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó a pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más por la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más. La ofrenda viene dentro del mismo pueblo, ¿sí ves? Y Salomón buscó todo fuera del pueblo. Y fuera que lo hubiese buscado, que se lo hubiesen regalado, no. Él hizo pacto. Él hizo alianza. Y para ver qué hombre, que él buscó un hombre que le mandaron, vamos a mirar el mismo Yahweh en Éxodo 31, 1:6 dice: y habló Yahweh a Moisés diciendo: he aquí yo llamo por nombre a Bezaleel ben Uri, hijo de Ur. Oiga, estos nombres se relacionan. Allá es Irán Abib. Y acá es Ur. Y eso en hebreo es lo mismo. Ur y Irán es Ir. Ur se lee lo mismo en hebreo. De la tribu de Judá. En cambio este varón era de la tribu de Judá. ¿Aquel era de qué tribu? Dan. De Dan. Lo he llenado del Espíritu de Dios en cuanto a sabiduría, inteligencia, ciencia para toda clase de obra artística, para idear diseños, para labrar oro, plata y bronce, para grabar piedras, mire si ve que es lo mismo, de engaste, entallar madera, ahí le hablan Miguel, para realizar toda clase de oficio. Y yo he puesto junto a él a Oliab ben Ahisamac, de la tribu de Dan. Ahí había uno metido de la tribu de Dan. En el corazón de todo hábil artesano he puesto inteligencia para que ellos hagan todo lo que he ordenado. ¿De dónde salieron las personas que iban a construir? Del mismo pueblo. Esto nos manda un mensaje muy claro a nosotros. En este caso, quien escogió a los varones para diseñar y construir fue el mismo Yahweh. Esta fue la sabiduría de Salomón que hablaba nuestra pastora, una sabiduría Hokmah. No tenía sabiduría del Eterno. Si él hubiese tenido sabiduría, él que hubiese dicho en su corazón, se hubiese puesto a orar y pedirle al Eterno que capacitara varones del mismo pueblo, ¿sí?, que hicieran el trabajo. Pero a él le fue fácil. No, mándame allá un varón que tú sabes, ¿cierto? Ve, porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar la madera como los sidonios. Y le dio fama. Muchos acá no sabemos nada del campo, ¿cierto? ¿Vamos? ¿A dónde vamos nosotros? Al campo. ¿Alguno sabe algo del campo?
Hay muchas personas que no conocen nada del campo. A ver, ¿Dios qué le está diciendo hoy? Que pidamos en oración, que el Padre nos capacite con su sabiduría y nosotros también hacer cursos, ¿no? Por ahí del campo. Ya creo que se acabaron, en este tiempo no hay. Yo estuve averiguando porque yo también voy a hacer. Porque yo vengo del campo, pero ya muchas cosas se me olvidaron. Para no necesitar la gente de afuera. Acuérdense que todo lo tenemos que hacer nosotros. Esto es un mensaje que el Padre nos está dando hoy. Todo tiene que, y usted dirá, no, pero aquí toditos trabajan en empresa. No, para el Padre no hay nada imposible, mis hermanos. Lo imposible es para nosotros. Decisiones, proyectos que tengamos, todos tenemos que ponerlo en la voluntad del Padre, que sea el Padre hablándonos. Su Ruaj HaKodesh guiándonos, direccionándonos. En Proverbios 16:3 dice: encomienda tus obras a Yahweh y tus proyectos se realizarán. ¿Listo? Esto es lo que a mí me llenaba mucho, me llamaba la atención, y era eso. De verdad, Salomón, con toda esa sabiduría, ¿cómo fallaba en esa manera? ¿Cómo fallaba? ¿Por qué? Porque no, yo creo que no tenía una relación con el Eterno. No la tenía. Porque así como el papá David tenía la relación, porque fue David que le hablaba por el profeta, y él tenía profeta a su lado, ¿no? Salomón tenía profetas a su lado. Y entonces estos profetas también se relajaron. No deje relajar a los que vayan con usted. Sí, no los deje relajar. En lo espiritual, ¿no? Porque todos necesitamos descanso físico. En lo espiritual, ¿no? Vamos a ir al versículo 7, 8 y 9. Vamos a leerlo seguido. Dice: como Hiram oyó las palabras de Salomón, holgóse en gran manera y dijo: bendito sea hoy Yahweh, que dio hijo sabio a David sobre este pueblo tan grande. Y envió a Hiram a Salomón diciendo: yo he oído lo que me enviaste a decir, yo haré todo lo que te placiere acerca de la madera de cedro y la madera de haya. Mis siervos la llevarán desde el Líbano a la mar, yo la pondré en balsas por el mar al lugar que tú me señalares, y allí se desatará y tú la tomarás, y también harás mi voluntad. Oye lo que dice: también hará mi voluntad dando de comer a mi familia. Y tan fácil que era para ellos, porque ellos eran expertos en barcos. Allá cuando leímos al principio lo que eran los fenicios, eran unos expertos en el mar. Para ellos esto no era difícil. Aquí, entonces el rey Salomón hizo alianza con Hiram, cosa que, como ya sabemos, el Eterno le había prohibido al pueblo de Israel, y se fue olvidando de los mandatos del Eterno e iba haciendo lo que bien le parecía. Éxodo 34, 12, 16 dice: ten cuidado de no hacer un pacto con la gente que vive en la tierra a donde tú vas, para que ellos no se conviertan en trampa entre las propias fronteras de ustedes. Más bien, demolerás sus altares, destrozas sus imágenes de piedra y cortas sus postes sagrados. Porque no te inclinarás a ningún otro Dios, puesto que Yahweh, cuyo mismo nombre es celoso, es un Elohim celoso. No hagas pacto con el pueblo que vive en la tierra. Te causará ir extraviado tras sus dioses y sacrificará a sus dioses. Luego ellos te invitarán a que te unas con ellos para comer de sus sacrificios. Eso fue lo que hizo Salomón. Y tomarás sus hijas como esposas. Imagínate dónde salieron las 1000. Para tus hijos, sus hijas se prostituirán tras sus propios dioses y harán que tus hijos hagan lo mismo. ¿Usted qué cree que cuando este rey de Tiro habló esas palabras del Eterno, estaba alegre cuando Salomón y dijo, ¿cómo fue que dijo acá? Bendito sea Yahweh. Aquí, ¿qué nos enseña? Que no porque alguien
alabe al Padre, ay no, esa persona es buena. Discernimiento, mis hermanos, discernimiento. Porque tal vez uno no sabe la intención de ese varón, porque más adelante vemos cómo se mezclaron estas naciones y cómo el pueblo de Israel se fue a la decadencia. Aquí hay un acuerdo de beneficios. Si yo te ayudo con esto, pero tú me ayudas con esto otro. Parecido en la actualidad a las religiones que hacen tratados con los gobiernos, ¿cierto? Usted ve ahorita, con todo respeto al que sea católico, las iglesias católicas están metidas con ese proyecto de la paz total. Si usted se dio cuenta ahorita que liberaron a este señor que secuestraron, el papá del futbolista este famoso, ahí estaba un sacerdote católico, el sacó pecho. ¿Sí ves? Entonces, esta falsa paz, cuando vienen las elecciones de los gobiernos, a uno le da risa porque llevan a los candidatos a la iglesia. Allá llevan al candidato a la iglesia. En una de esas iglesias yo estaba y llegó Uribe. Claro. Y mientan a Dios. Y hacen que el pueblo vote por ese gobernante porque eso, él está con Dios. Eso es lo mismo que pasa cuando hablan bonito estas personas. Hablan de Dios, ay sí, pero no tienen ni siquiera discernimiento. No miran los principios, los valores de esa persona, lo que ha hecho, su vida, su trayectoria. Nosotros vamos a ir a nuevos territorios, como les hablábamos. Debemos pedir al Padre mucho discernimiento porque no se nos pueden presentar estas mismas situaciones. Sabemos que necesitamos muchas cosas, ¿cierto? Ahorita nosotros, el Padre ya dijo, y vamos a empezar a obedecer, pero no sabemos, necesitamos muchas cosas, ¿cierto? Y a veces nos centramos en nuestros pensamientos, ¿cómo lo voy a hacer? Y empieza uno como que a calcular en el aire, y si hago así, hago así, hago así. No nos matemos la cabeza con eso, porque si esto es del Padre, el Padre va a aparejar todo, se los aseguro. Yo lo creo. No sé, necesitamos un milagro todos, pero tenemos que estar todos en el mismo rúa, tenemos que estar pidiéndole al Padre dirección. Ahora no es el tiempo, pues eso es lo que yo creo en mi corazón, de endeudarnos, porque a veces, uy, sí, pasa como los milagros que suceden en el cristianismo, o sea, los ponían de milagro, porque es que iba a pasar la señora fulana a dar un testimonio, y pasaba la señora fulana, gracias a Dios me aprobaron 200 millones para comprar el apartamento, el banco. ¿Cuál milagro hubo ahí si a los impíos les pasa lo mismo? ¿Sí ves? Entonces, esto es lo que el Padre quiere que reflexionemos. Tenemos muchos proyectos, vienen muchas cosas, pero con prudencia, con sabiduría de la Miná, no de la Hokmah, para que no vayamos a cometer errores. Todo con calma. Versículo 10 dice, y dio Irán a Salomón madera de cedro y madera de haya, todo lo que quiso. Y Salomón daba a Irán 20,000 coros de trigo para el sustento de su familia y 20 coros de aceite limpio. Esto daba Salomón a Irán cada año. En 2 de Crónicas 2:10 dice, yo daré, eso es lo que dice Salomón, a tus sirvientes, los cortadores de madera que la corten, 20,000 medidas de trigo desgranado, 20,000 medidas de cebada, 20,000 medidas de vino y 20,000 medidas de aceite de oliva. Les daba comida y les daba trago. ¡Wow! ¿Quién no trabaja sabroso? En el capítulo 4 de 2 de Reyes, Salomón había impuesto sobre el pueblo la provisión de su comida cada mes, ¿cierto? Lo que nos enseñó Alejito las semanas pasadas. Que cogió al pueblo y la tierra, imagínense una tierra, lo que decía Alejito, no la dejaba descansar. Y eso también fue
más adelante hubo consecuencia por eso. Un castigo al pueblo por no haber dejado descansar la tierra. Tras del hecho, tenía que alimentar la casa de Salomón todas las provisiones que vimos la semana pasada, y ahora les impone más para una nación extranjera. Pues yo busqué unas medidas acá, pues no sé si serán reales. Dice que esos son coros, dice que los coros los medimos por litro. 20.000 coros de trigo en litros son 22 y da 440.000 litros. El vino, 20.000 coros de vino en litros son 370 litros, y eso da 7.400.000 litros cada año. O sea, eso era una esclavitud. Yo creo que el pueblo en ese tiempo no descansó en el tiempo de Salomón. Y con hambre. Claro, ellos trabajando para otros. O sea, esa fue la misma esclavitud de Egipto. Porque si usted se da cuenta, que la primera alianza que hizo Salomón fue con Egipto. O sea, ya metió la esclavitud dentro del pueblo. Y ahora mete otro tipo de esclavitud, alianzas que el padre había prohibido. Estas alianzas traerían más adelante nefastas consecuencias para el pueblo, ya que aparte de ser alianzas con ella, Salomón tomó a sus mujeres por esposas. En Devarim 7:3-4, porque mis mujeres, ¿de dónde iban a salir? De todos esos pueblos, se las regalaban. Creo que hasta se las regalaban. Claro, en ese tiempo se regalaban. Le regalaban las mujeres. Y dice, uy, el rey Salomón me ha llegado, vea, que hay 4, lléveselas. Salomón iba de nación en nación hasta completar 1.000. Dice, en Devarim 7:3-4 dice, no emparentarás con ellas, no darás tus hijos a sus hijas, ni tomarás sus hijos para tus hijos, porque apartaría a tu hijo de seguirme, para servir a dioses ajenos, y la ira de Yahweh se encendería contra vosotros, y no tardaría en destruiros. Esto mismo hizo el rey Acab. ¿A quién tomó? Mire de dónde es Jezabel. Vamos a mirar de dónde es Jezabel. Tomó por esposa a Jezabel, esa mujer que le hizo tanto daño al pueblo de Israel, que apartó a todo el pueblo a sus dioses de Baal. En Primera de Reyes 16:29 dice, 16, Primera de Reyes capítulo 16, versículos 29 al 31 dice, Acab Ben Omri comenzó a reinar sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá, y Acab Ben Omri reinó sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab Ben Omri hizo lo malo ante los ojos de Yahweh, más que todos los que fueron antes de él, porque le fue cosa ligera andar en los pecados de Jeroboam ben Nabat, sino que tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los sidonios, y fue a servir a Baal y se postraba ante él. Cuando les hablaba al principio de Tiro y ¿qué? Y Sidón, esas dos ciudades siempre andan junticas en las escrituras. ¿De dónde era Jezabel? ¿Y qué cree que vino a traer a Israel? Todos los Baales, ¿sí? Todos los profetas que mató el profeta Elías. ¿De dónde venían? Si ven de dónde resultan las cosas, de esta alianza que hizo Salomón con el rey de Tiro, resultaron todos esos profetas, todos esos decadencia de Israel en ese tiempo, que fue cuando Elías los degolló a todos. Y ¿cómo se llama? Es importante que tengamos todas estas cosas en cuenta, porque como nos dicen acá, nosotros vamos ahorita, somos nosotros, pero detrás de nosotros, ¿quién viene? Nuestras generaciones, que les estamos enseñando, nuestros hijos, los chiquitines, los que están allá arriba recibiendo una instrucción hoy.
Le estamos enseñando la Torá, le estamos enseñando principios, le estamos enseñando el temor al Padre. Ellos son los que van a recibir consecuencia de lo que hagamos. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Estar firmes, estar siempre cumpliendo los mandamientos del Padre. Así chiquiticos, donde usted los ve, ellos ya están absorbiendo todo. Ellos están viendo nuestro comportamiento. Aunque uno cree, ellos están viendo nuestro comportamiento. Y esta mañana me decía alguien de acá de la comunidad que la niña de ella, porque le hablan de comida, K2, que no coma esto, y decía, pero tú vamos a comer eso no está bien. Pero una vez en la vida no hace daño. Entonces, seamos prudentes, tengamos, ¿cómo le llamo? Porque a veces decimos cosas a nuestros hijos y pues ellos nos ven haciendo eso que les dijimos que no. Mire, en ese pequeñito ejemplo se puede estar fallando. Tenemos que ser prudentes. No, mi amor, mire, nosotros comemos esto, pero de vez en cuando. Ya le quedó en la cabeza. Pero si nosotros decimos, no, eso no se puede comer, y nos ven comiendo, ¿sí? O sea, tenemos que ser muy sabios en instruirlos desde ahorita, porque eso va a repercutir en ellos, no crean. Desde ahorita, todo lo que ellos ven, lo que van, y todas las consecuencias, todo lo que hagamos nosotros, nuestra generación viene de atrás. Y mire lo que pasó con Salomón. Todo lo que él hizo, mire todo lo que llevó a un pueblo. A la destrucción de Israel, de ahí fue que se separaron las 12 tribus, a la cautividad. Pero bueno, bendito sea Dios que nos está recogiendo hoy en día a cada uno de nosotros. Vamos a seguir con el versículo 12 hasta el 16. Dice, dio pues Yahweh a Salomón sabiduría como le había dicho, porque el Padre, acuérdense que él lo que dice, él lo hace, lo cumple. Y hubo paz entre Irán y Salomón, e hicieron alianza entre ambos. E impuso el rey Salomón tributo a todo Israel, y el tributo fue 30,000 hombres, los cuales enviaba al Líbano de 10,000 en 10,000 cada mes por sus veces. Y como habían estado en un mes en el Líbano, estábanse 2 meses en sus casas. Y Adonirán estaba sobre su tributo. Tenía también Salomón 70,000 que llevaban las cargas y 80,000 cortadores en el monte, sin los principales gobernadores de Salomón que estaban puestos sobre su obra, que eran 3,300, los cuales tenían a cargo del pueblo que hacía la obra. Esto es un trabajo forzado, ¿no? Trabajo que el pueblo de Israel, el pueblo se cansa, ¿saben? Yo creo que esos, un día, como dice mi pastor acá, el pueblo se va a cansar de esos falsos pastores. Dios le va a abrir el entendimiento un día y van a ver, pues de todas maneras, que el Padre tenga misericordia, porque pues a veces la decepción hace apartarse de Dios, porque ¿cuántos años engañados? ¿Cuántos años los que venimos del cristianismo nosotros escuchábamos mentiras? ¿Cierto? Como dice el dicho, tanto vale el cántaro al agua que hasta que se rompe. Y esto fue el principio de la división del pueblo de Israel después de su muerte. ¿La muerte de quién? De Salomón. Eso pasó en Primera de Reyes 12:4. Enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo, tu padre agravó nuestro yugo. ¿Quién? Salomón. Mas ahora disminuye tú, mire lo que el pueblo le dice, algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. ¿Y cuál fue la respuesta de Jeroboam? Jeroboam va y consulta. Cuando el pueblo le dice esto, él consulta en la congregación de Israel, consulta a los ancianos y también consulta a los jóvenes. Pero ojo, una cosa son los jóvenes
de nuestra casa, que están en la restauración, que aquí hay jóvenes, yo sé que son ya bastante sabios, instruidos en la palabra, que toman decisiones correctas. ¿Cierto, David? ¿Cierto, Samuel? Sí, señor. Aleluya. Diga, sí, señor. Eso. Estos jóvenes no son diferentes. No son los que le respondieron a Jeroboam. Robán, perdón, sí. Primera de Reyes 12, 14 al 15. ¿Qué dice, por favor? Ya para ir terminando. José, me hace el favor. Primera de Reyes, capítulo 12, versículos del 14 al 15. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: Mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no oyó al rey y al pueblo, porque era designio de Yahweh para confirmar la palabra que Yahweh había hablado por medio de Ahías, silonita, a Jeroboam, hijo de Nabat. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras, diciendo: ¿Qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas. Provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel, que moraban en las ciudades de Judá. Y el rey Roboam envió a Adoram, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en su carro y huir a Jerusalén. 18. Hasta ahí. Si vemos la consecuencia, de ahí empezó el pueblo de Israel, la división, causa de este trabajo forzado. Es ahí donde debemos entender que cuando no hay sabiduría biná, se pueden cometer errores con las personas que tenemos a cargo, los que tienen personas a cargo en nuestra familia, como sacerdote también. Entonces, de aquí viene la decadencia de Israel. De ahí ya empezamos a leer, ya empezamos a mirar la división del pueblo de Israel, que se dividió en el reino del sur y el reino del norte. Eso trajo consecuencias de cautividad, se llevaron al pueblo cautivo. Luego el pueblo fue esparcido y no regresó más. Las 10 tribus de Israel de la casa del norte no regresaron más, pero por la misericordia del Padre nosotros estamos regresando. Y el mensaje de hoy es que no se olvide del temor al Padre, no nos olvidemos del temor al Padre, que siempre esos atributos que nos enseñó nuestro pastor los tengamos presente, ¿sí? Sabiduría, entendimiento, consejo, poder de Dios, temor de Yahweh, ciencia. Todos esos atributos son los que deben estar en nuestra vida, en nuestra alma, para tomar decisiones correctas. Ojo, no es tiempo de hacer alianzas con los impíos. El Padre va a usar gente de afuera para bendecirnos, claro que sí, pero nosotros no vamos a comprometernos en nada. Ese era como el mensaje que el Padre me daba en mi corazón. El Padre va a usar gente para bendecirnos en todo lo que necesitemos, pero no nos podemos comprometer con ellos como hizo Salomón acá. Amén. Y bueno, este es el mensaje que el Padre tenía para hoy. Pido al Eterno que les siga bendiciendo, que les abra el entendimiento a aquellos que escuchen este mensaje, que sus almas sean restauradas. Puede ser que el Padre, yo sé que el Padre hace algo en cada uno de nuestros mensajes, en nuestro canal de YouTube, Llamas de Fuego para las Naciones, comunidad Llamas de Fuego para las Naciones. Y hasta la próxima, Shabbat Shalom. Si tu presencia